Título sugerido drama turco real. Kerem explotu y ande al borde, secretos tras la ruptura es dolorosa. *****. Hola, amantes de las telenovelas turcas. Sean todos bienvenidos a mi canal, el Rinku Superíndice 3N, donde desentraumamos los secretos mejor guardados de nuestras series favoritas, analizamos las actuaciones impactantes y por supuesto, nos enteramos de todos los chismes jugosos que rodean a nuestros actores y actrices predilectos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de copyright hablar, un culebru superíndice 3N de la vida real que superíndice 3 cualquier drama en la pantalla. La ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esa pareja que nos hizo suspirar con su química en Senu con diéresis al cap, o Love is in the air para algunos, terminu superíndice 3 de una manera que según dicen, deju superíndice 3 a Hande devastada. Pero antes de que nos sumerjamos en los detalles untimos de esta separación superíndice 3N que sacudiu superíndice 3 a Turquía y al mundo, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido que les traigo cada semana, si disfrutan de estas historias y análisis, no olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y me demuestran que les gusta lo que hago, muchísimas gracias. Y ahora sin preámbulos pongámonos al día con este dramático capítulo en la vida de Kerem y Hande. Como saben, su romance surgió superíndice 3 en el set de Senu con diéresis al cap. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en el amor verdadero. La serie, una comedia romántica que contaba la historia de Eda YLDZ, una joven florista que finge ser la prometida de Serkan Bolat, un adinerado y fluo arquitecto, para obtener una beca, fue un con diéresis copyright sito rotundo a nivel mundial. Hande interpretaba a Eda, mientras que Kerem daba vida a Serkan. Esa chispa, amigos, no se actúa. La serie se ayuda de su trama principal llena de enredos amorosos, contratos falsos y segundas oportunidades, nos mostraba una faceta de la sociedad turca moderna, donde las tradiciones se mezclaban con las aspiraciones profesionales y los deseos personales. La serie tocaba temas como la importancia de la educación superíndice 3N, el empoderamiento femenino y la lucha por alcanzar los más menos independientemente de las barreras sociales o econus superíndice 3 micas. Senu con diéresis al cap no era solo una historia de amor bonita, era un reflejo de la evolución superíndice 3N social en Turquía, donde las superíndice 3 venes como Eda luchan por romper moldes y hacerse un hueco en un mundo a menudo dominado por el patriarcado. Y Serkan Bolat, con su coraza de hombre de negocios implacable, representaba esa tradición superíndice 3N que poco a poco se ve obligada a ceder ante los nuevos tiempos. Y volviendo a Hande y Kerem, lo que comenzó superíndice 3 como una relación superíndice 3N profesional pronto se transformó superíndice 3 en algo Las miradas CU superíndice 3 cómplices, las sonrisas tumidas y los gestos cariu más menos osos fuera de CU, Mara eran evidentes. Los fans obviamente lo notaron y empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas. La presión superíndice 3 en medio tica era enorme, pero ellos, inteligentemente, mantuvieron su relación superíndice 3 en privado durante un tiempo. Se rumoreaba que se escapaban a cenar a más menos os restaurantes fuera de Estambul, buscando un respiro del acoso constante de los paparazzi. Incluso circulaban fotos borrosas de ellos tomados de la mano en aeropuertos, intentando pasar desapercibidos entre la multitud. Esa cautela, lejos de apaciguar a los fans, alimentaba a el fuego de la especulación superíndice 3N. Finalmente, después copyright de meses de especulaciones, confirmaron su romance con unas fotos adorables en sus redes sociales, durante un viaje a las Maldivas. El mundo entero estalló superíndice 3 de alegría. Anker, como los llamaban sus fans, era la pareja del momento. Todo pareció a un cuento de hadas, un romance de telenovela hecho realidad. Revistas de todo el mundo se peleaban por tenerlos en portada. Las marcas de lujo acuan fila para ofrecerles contratos publicitarios millonarios. Eran la imagen perfecta del amor moderno y exitoso. Pero como suele suceder, la realidad es mucho compleja que la ficción superíndice 3N. A pesar de su innegable química y el amor que se profesaban, los problemas comenzaron a surgir. Algunos rumores apuntan a que las agendas apretadas de ambos actores, con proyectos separados que los mantenían viajando constantemente, comenzaron a desgastar la relación superíndice 3N.
Ande, con su creciente popularidad, empezaba a ser solicitada para papeles en películas y series en el extranjero. Kerem, por su parte, también Copyright N buscaba expandir sus horizontes y explorar nuevos desafíos profesionales. Esa ambición superíndice 3N, que en principio debería ser algo positivo, se convirtió superíndice 3 en un arma de doble filo para su relación superíndice 3N. Otros aseguran que las diferencias en sus personalidades y expectativas sobre el futuro también Copyright N jugaron un papel importante. Se decua que Ande Sou más menos va a conformar una familia pronto, mientras que Kerem prefiere centrarse en su carrera por el momento. Esa divergencia de planes a futuro, amigos, es un obstáculo difícil de superar. Y la presión superíndice 3N de los fans, que constantemente los imaginaban casados y con hijos, no ha sino agravar la situación superíndice 3N. Pero aquí es donde entra en juego la supuesta explosión superíndice 3N de Kerem y la devastación superíndice 3N de Ande. Según fuentes cercanas a la pareja, la ruptura fue muy dramática de lo que se hizo público. Se dice que Kerem, conocido por su carácter impulsivo y apasionado, tuvo una fuerte discusión superíndice 3N con Ande, donde le reprochó superíndice 3 ciertas actitudes y decisiones que habrían deteriorado la relación superíndice 3N. Testigos afirman que la discusión superíndice 3N tuvo lugar en un restaurante de Estambul y que los gritos se oyeron desde la calle. No se sabe exactamente qué copyright se dijeron en esa discusión superíndice 3N, pero los rumores indican que Kerem expresó superíndice 3 su frustración superíndice 3N por la falta de tiempo que pasaban juntos y por la presión superíndice 3N mediática constante a la que estaban sometidos. Algunos incluso sugieren que Kerem tenía ciertas inseguridades y celos profesionales, ya que Ande estaba ganando cada vez ese protagonismo y reconocimiento internacional. El hecho de que Ande fuera nombrada la mujer bella del mundo por algunas publicaciones, supuestamente, no sentó superíndice 3 muy bien a Kerem. La competencia, incluso en una relación superíndice 3N amorosa, puede ser un veneno silencioso. Por su parte, se dice que Ande quedó superíndice 3 profundamente dolida por las palabras de Kerem. La actriz, que siempre se ha mostrado como una persona sensible y vulnerable, se sintió superíndice 3 incomprendida y traicionada. Allegados a Ande aseguran que la ruptura la afectó superíndice 3 mucho ese de lo que dejó superíndice 3 ver en público. La actriz aparentemente llegó superíndice 3 a sentirse tan abatida que incluso pensó superíndice 3 en alejarse de los focos y tomarse un tiempo para recuperarse. Se rumorea que pasó superíndice 3 semanas recluida en su casa, negándose a ver a nadie y perdiendo el apetito. Es importante aclarar que todo esto son rumores y especulaciones que circulan en los medios y entre los fans. Ni Kerem ni Ande han hablado abiertamente sobre los motivos de su ruptura, y es probable que nunca lo hagan. Sin embargo, la intensidad de los rumores y las declaraciones de personas cercanas a la pareja sugieren que la separación superíndice 3N fue mucho dolorosa de lo que se pensaba. Y el silencio de ambos amigos a veces dice que 1000 palabras. Y aquí es donde quiero mencionar otra serie que, aunque no estuvo directamente relacionada con la ruptura de Ande y Kerem, refleja la complejidad de las relaciones amorosas y las presiones sociales que a menudo enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo. Me refiero a Menagerie Miara, o You Mame Agente para algunos. Esta serie, que se centra en la vida de un grupo de agentes de actores que trabajan en una agencia de talentos de Estambul, nos muestra una mirada interna al mundo del entretenimiento turco. A través copyright S de sus personajes, la serie explora temas como la ambición superíndice 3N, la competencia, la amistad y, por supuesto, el amor. Vemos CEU superíndice 3 los agentes manipulan las vidas de sus representados, intentando crear la imagen perfecta para el público y maximizar sus beneficios. Menagerie Miara se destaca por su formato innovador, ya que cada episodio cuenta con la participación superíndice 3N de actores y actrices famosos que se interpretan a sí mismos. Esto le da a la serie un toque de autenticidad y realismo que la hace muy atractiva para el público. Es como echar un vistazo por la cerradura y ver lo que realmente sucede detrás de las CEU maras. Además, la serie aborda temas relevantes como la desigualdad de copyright nero en la industria del entretenimiento, la presión superíndice 3N que sufren los actores para mantener su imagen pública y las dificultades que enfrentan las parejas para conciliar sus carreras profesionales con su vida personal. La serie nos muestra CEU superíndice 3 la fama puede ser una jaula de oro, donde la libertad personal se sacrifica en aras del prestigio y el reconocimiento.
En este sentido, Menagerim y Ara nos recuerda que las relaciones amorosas, incluso las de las celebridades, son complejas y frágiles. La fama, el dinero y la presión superíndice 3N medio tica pueden ser factores que complican a UNMU-S las cosas. Y volviendo al caso de Ande y Kerem, es probable que todos estos factores hayan contribuido a su ruptura. Quizás en un mundo menos exigente su amor habrá tenido una oportunidad de florecer. Otro punto importante a considerar es el impacto que tuvo Senu con diéresis al cap en la vida de Ande y Kerem. La serie los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y los convirtió superíndice 3 en ídolos de masas. La presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta ante los fans y los medios pudo haber sido asfixiante. Cada paso que daban era observado y juzgado. Cada palabra que decían era analizada con lupa. Esa falta de privacidad, sin duda, debió superíndice 3 ser agotadora. Además, el hecho de que su romance haya surgido en el set de la serie también copyright N pudo haber creado ciertas expectativas y presiones adicionales. Los fans esperaban que su relación superíndice 3N fuera tan perfecta como la de sus personajes en la pantalla, y esto pudo haber sido difícil de mantener en la vida real. La lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se volvió superíndice 3 borrosa, y esto pudo haber generado confusión superíndice 3N y frustración superíndice 3N en ambos. En definitiva, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel es un ejemplo de CEU superíndice 3 Las relaciones amorosas, incluso las de las celebridades, pueden ser complejas y dolorosas. La fama, la presión superíndice 3N medio tica y las expectativas sociales pueden ser factores que complican a UNMU-S las cosas. Y a veces incluso el amor MU-S verdadero puede sucumbir ante estas presiones. Y para cerrar este análisis, quiero mencionar otra serie turca que explora las complejidades del amor y las relaciones de una manera diferente. Se trata de A3/4 Kamemnu, o Amor Prohibido. Esta serie, que es un clásico de la televisión superíndice 3N turca, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo adinerado mayor que ella. Pero Biter, insatisfecha con su matrimonio, se enamora del joven y apuesto sobrino de Adnan, Belul. La serie, que es una adaptación superíndice 3N de una novela del mismo nombre, explora temas como el adulterio, la ambición superíndice 3N, la envidia y la pasión superíndice 3N. A3/4 Kamemnu es una historia intensa y dramática que nos muestra las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos en el amor. La serie es un retrato despiadado de la hipocresía social y de la destructiva fuerza del deseo. La serie es relevante para el tema de este vídeo porque nos recuerda que el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias, las presiones sociales y las propias debilidades pueden llevarnos a tomar decisiones que nos lastiman a nosotros mismos y a los DMUS. A3/4 Kamemnu nos advierte sobre los peligros de dejarse llevar por la pasión superíndice 3N sin tener en cuenta las consecuencias. En resumen, hemos explorado la dolorosa ruptura entre Kerem y Hande, un drama real que superó superíndice 3 la ficción superíndice 3N. Vimos CEU superíndice 3 la fama, la presión superíndice 3N y las expectativas pudieron haber contribuido a su separación superíndice 3N. También copyright N mencionamos Menagerim y Ara, y A3/4 Kamemnu como ejemplos de series que exploran las complejidades del amor y las relaciones en el mundo del espectáculo y en la sociedad en general. Espero que este análisis les haya dado una visión superíndice 3N MU-S profunda sobre este culebro superíndice 3N de la vida real. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem. ¿Creen que fue la fama la que los separó superíndice 3, o hubo otros factores en juego? CU, L es su serie turca favorita que explore temas relacionados con el amor y las relaciones. Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compártanlo con sus amigos y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Nos vemos en el superíndice 3imo vídeo con MU-S chismes, análisis y secretos de nuestras series turcas favoritas, hasta la superíndice 3ima. Y recuerden, amigos, que el amor es como una telenovela turca, lleno de drama, pasión superíndice 3N y giros inesperados. Pero al final, siempre vale la pena luchar por con diéresis copyright L,
Adiós Superíndice 3S.